A continuación, De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. Muy buenos días, alcé las 9 de la mañana con 8 minutos. Laura Ávila les da la más cordial bienvenida a su revista matutina De Mañana con Monumental. Hoy estamos iniciando un nuevo mes y una nueva semana. Ya, doctor, el mes de julio, el séptimo mes del año, ya estamos dándole inicio y bueno, está aquí ya con nosotros el doctor Manuel Rojas Oreamuno, con quien vamos a conversar sobre el hígado graso, un tema que empezamos a abordar la semana pasada, pero debido a la gran cantidad de consultas, vamos a abordarlo nuevamente el día de hoy. Recuerden que el 10% de los niños con obesidad y el 90% de adultos que padecen diabetes e hipertensión están propensos a padecer de hígado graso. Doctor, ¿cómo está? Ya nos acompaña aquí el doctor Manuel Rojas Oreamuno, un médico internista con quien vamos a conversar sobre este tema. Feliz inicio de semana y feliz inicio de mes, doctor. Sí. Buenos días, Laurita, buenos días, Costa Rica. Y sí, estamos empezando la segunda mitad del año, ya se nos fue rápidamente la primera. Y un día bonito, gracias a Dios. A pesar de estar en invierno, hoy amaneció bastante bonito. Muy soleado. Muy soleado. Pues sí, como lo decías, hemos hablado en algunos de nuestros programas sobre lo que es hígado graso, sobre las causas de hígado graso. Para los que no nos han sintonizado, el hígado graso no es solamente de carácter nutricional, es decir, no solamente está relacionado con la dieta, sino que existen un sinfín de condiciones que pueden desencadenar el depósito de grasa en hígado, y entre esos mencionamos la vez pasada problemas hormonales como problemas de tiroides, problemas renales como el síndrome nefrótico que cursa con elevación de lípidos, y a su vez los lípidos o las grasas se empiezan a depositar en diversos órganos, entre ellos el hígado. Mencionamos problemas virales crónicos como la hepatitis B, la hepatitis C, problemas por tóxicos donde indudablemente el licor destaca como número uno. Sin embargo, también medicamentos pueden producir reacción inflamatoria crónica en hígado, y todo lo que evolucione a lo que se llama hepatopatía crónica evolucionada, pues esto van a empezar usualmente con una etapa de hígado graso. Mencionamos la diabetes por excelencia también como una entidad que puede generar hígado graso. Otros problemas de carácter endocrinológico, donde mencionábamos hipotiroidismo, que es una disminución en la función, en el funcionamiento de la glándula tiroides, y que cursa con elevación de los triacilgliceroles, los triglicéridos, y estos tienen que depositarse en algún lugar, y esos dos lugares por excelencia es la pancita, la panza, el abdomen y el hígado. Y así una serie de circunstancias que condicionan a que haya hígado graso. Y entonces uno de los mensajes que dimos al final, pues básicamente es que no deberíamos menospreciar el hígado graso, porque hay un montón de condiciones que pueden llevar a que aparezca hígado graso, y que a veces tendemos a achacarlos o a justificarlos como que fueran netamente de carácter nutricional, como que están en relación a la dieta, y no necesariamente es así. Existen inclusive, también mencionábamos para los que no nos sintonizaron, el hecho de que existen también lo que se llaman dislipidemias familiares, es decir, hay pacientes que tienen una carga genética importante por alguna alteración a nivel de sus genes, que hace que aunque sean vegetarianos, que aunque sean delgados, que aunque hagan actividad física, pueden tener colesterol y o triglicéridos aparatosamente altos, y que estos pues a su vez condicionan a la enfermedad aterosclerótica y el depósito de grasa en hígado, que es una de las condiciones que mencionamos. Y la otra que también existen, que existían problemas de carácter inmunológico, entre ellos hepatitis autoinmunes, que son situaciones en las cuales existen autoanticuerpos que atacan nuestros propios tejidos, específicamente hígado, y la hepatitis autoinmune también puede empezar con una etapa de hígado graso.
que existen también lo que se llaman enfermedades de depósito, es decir, enfermedades en las cuales se depositan ciertas sustancias en hígado que a su vez pueden condicionar a un proceso inflamatorio crónico y que también puede condicionar a depósito de grasa en hígado, donde están enfermedades como ¿cómo se llama? La enfermedad de Wilson, que es el depósito de cobre en hígado, como lo puede ser la hemocromatosis, que es el exceso de depósito de hierro en hígado, y otra serie de sustancias que se pueden depositar, como los fosfolípidos, que se pueden depositar a nivel de hígado en forma genética y también condicionan a un hígado graso. Así que el mensaje final que dimos es que no hay que decir, mire, hígado graso es simplemente, gracias Chelita, es el tecito de media mañana. Sí. Muchas gracias. Y entonces, todo hígado graso debe ser estudiado. Y existe una condición más, y ya para volver a entrar el tema de hoy, es el NASH, que es el hígado graso no alcohólico. El término NASH, N-A-S-H, es una condición en la cual, aparte de existir un depósito anormal de triacilgliceroles en hígado, también existe un proceso inflamatorio a nivel celular que condiciona a que eventualmente un hígado graso no alcohólico pueda evolucionar a una etapa de cirrosis. Y mencionábamos también en el programa anterior que cirrosis lo que quiere decir fundamentalmente es la sustitución del tejido normal del hígado por tejido de carácter cicatrizal. Esta cicatrización o sustitución de tejido que funciona por tejido que no funciona es lo que se llama cirrosis. Y cirrosis no solamente la da el licor, la dan todas las etiologías que hemos mencionado anteriormente. De ahí que podemos tener cirrosis, interesantemente, en pacientes diabéticos que nunca han tomado. Podemos tener cirrosis en pacientes con NASH. Y hay una condición también que la voy a mencionar, pero no tiene nada que ver necesariamente con hígado graso, que es la cirrosis cardíaca o hígado de congestión pasiva crónica. El paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica hace que por un fenómeno de fallo de bomba de corazón, el hígado se empiece a congestionar en forma crónica, y este congestionamiento, esta estasis, este aumento de volumen dentro del hígado produce un fenómeno inflamatorio que va a hacer que el hígado se comporte como si fuera un hígado cirrótico. Se llama hígado de congestión pasiva crónica o cirrosis cardíaca, que es como lo llamaban cuando nosotros estudiábamos hace 800 años, ¿verdad? Bueno, después de este pequeño repaso de la vez pasada, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos hígado graso? Esa es la primera condición. Bueno, primero, saber que en etapas iniciales un hígado graso muy probablemente no dé ninguna sintomatología. Esto quiere decir que probablemente el diagnóstico se vaya a realizar en forma casual. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente llegó con un dolor abdominal o parte de un examen físico general y el médico le encontró el hígado leve o moderadamente aumentado de tamaño. Y al encontrar esto, pues el médico ya entonces empieza a pedirle estudios adicionales, como puede ser un sonograma, un ultrasonido de hígado, más pruebas de función hepática, más el perfil de lípidos y todo lo demás que se necesita para estudiar un hígado graso. Entonces, primera etapa probablemente no sea una causa de consulta, sino que es incidentalmente que se encuentra, o que por alguna otra circunstancia se le pidió un ultrasonido, buscando tal vez algo de vesícula o buscando alguna cosa y encontramos un hígado graso. Nunca debemos menospreciar un hígado graso por la potencialidad que decía al principio de que el proceso inflamatorio a nivel de hígado puede, inclusive en algunos casos, dependiendo del factor precipitante, evolucionar a una cirrosis. La otra cosa, recordar que el hígado tiene una membrana que está finamente adherida, es como imaginarse estos plásticos para para forrar los libros, ¿verdad? Ajá. Que queda totalmente adosado. Bueno, esta membrana, la membrana Edison, es ricamente inervada, tiene un montón de terminaciones nerviosas, y esto hace que cuando el hígado aumente de tamaño pueda generar cierto dolor en lo que se llama el hipocondrio derecho, que es exactamente debajo de la costilla derecha. Bajo circunstancias normales, un hígado no se palpa. Solo existirían dos condiciones en las cuales podríamos encontrar un hígado palpable, y una de ellas es que el hígado esté efectivamente aumentado de tamaño, y la segunda, que el hígado esté tosado. Tosado en medicina quiere decir descendido. Y un hígado descendido se puede descender en forma natural,
no tenga ninguna enfermedad de fondo. Lo ve uno mucho en gente longilínea, en gente alargada, gente delgada, o gente que se ha adelgazado en forma dramática y se puede palpar más fácilmente hígado, pero son las únicas dos condiciones en las que normalmente el hígado se palpa. Y si está aumentado de tamaño, ahí es donde empieza toda la batería de exámenes para tratar de dilucidar qué es lo que está haciendo, que el hígado esté aumentado de tamaño, y en la eventualidad de que documentemos grasa en hígado, entonces ahí empieza toda la batería diagnóstica para tratar de descartar las enfermedades que mencionamos al principio. Por eso es que cuando uno valora hígado graso, no debería pedir solamente colesterol y triglicéridos, sino que también debería pedir, de acuerdo a la sospecha diagnóstica, niveles de glucosa, debería medir las pruebas de función tiroidea, pruebas de función renal, pruebas de función hepática completas, las transaminasas sobre todo, porque las transaminasas, estas últimas, son las que miden reacción inflamatoria a nivel celular. Recordemos una cosa, que también lo he dicho en otros programas, cuando nosotros hablamos de hepatitis es una palabra que quiere decir inflamación de hígado, no quiere decir que nos pongamos amarillos. La gente tiende a relacionar hepatitis y se imagina una persona de color papaya, fundamentalmente. Claro. No, hepatitis lo que quiere decir es que hay un proceso inflamatorio a nivel celular, específicamente a nivel de las células de hígado, y que estas se van a manifestar fundamentalmente por elevación de estas enzimas del hígado que se llaman transaminasas. En un paciente que nosotros tenemos transaminasas, podemos decir tiene una hepatitis. Ahora, ¿de qué tipo? Eso es lo que viene con los exámenes que va a realizar el médico, y siempre hacer una historia clínica dirigida. Ve qué interesante. Cuando uno dice historia clínica dirigida, quiere decir que hay que tomar en cuenta muchos de los antecedentes del paciente. Si el paciente, cuando uno lo empieza a interrogar, miren, es que en mi familia ha habido gente con problemas de hígado, o ha muerto varias gente con problemas de hígado, usted empieza a pensar qué condiciones genéticas pueden hacer que una persona eleve transaminasas y tras que eso tenga hígado graso. Entonces ya empieza a pensar en enfermedad de Wilson, o empieza a pensar en hepatitis B, sobre todo si la persona viene de la zona sur, donde hay una incidencia muy alta de hepatitis B, que han muerto de cáncer de hígado. Bueno, entonces no es normal que haya varios familiares que hayan muerto de cáncer de hígado. Hay que empezar a buscar sobre todo hepatitis B o hepatomas en este tipo de pacientes. Y lógicamente también hay que tomar en cuenta los medicamentos que está tomando el paciente, porque esto es válido para ver si estos son los causantes de la elevación de las enzimas, si es por medicamentos, y a su vez es fundamental tomarlo en cuenta, porque hay medicamentos también que podemos utilizar para otras cosas y que pueden producir ese fenómeno inflamatorio a nivel de hígado y que pueden agravar la condición de hígado graso. Doctor, yo quisiera saber, ya usted nos está comentando un poco el antecedente familiar, pero si yo sé que mi mamá, mi papá, algún familiar, un primo, un tío, padece de hígado graso, ¿verdad? De que es recurrente en la familia, ¿debería de ir a examinarme, decirle al médico en el chequeo anual que recomendamos siempre tener, que nos examine el hígado para ver cómo se palpa, hacer un ultrasonido? Sí, yo creo que tal vez la diferencia es que uno se acostumbra a pensar como internista. El término internista, que mucha gente a veces no lo entiende, es un médico que piensa en forma integral. Es decir, para un internista es muy difícil que usted llegue a consultar por la presión y no le haga un examen físico general. Por ejemplo, hay pacientes que llegan con un dolor de cabeza donde un internista, y entonces en el examen médico el internista le está palpando abdomen, tocando cuello. Usted dice, si yo vengo por la cabeza, ¿por qué me toca la panza? ¿Cómo dice? Sí. Bueno, porque el internista no puede ver solo las llantas de adelante del carro y no ve las llantas de atrás. No puede ver las llantas sin pensar en el motor. No puede pensar en el motor sin pensar en la carrocería. No puede pensar en la carrocería si no piensa en los líquidos o sea, es muy difícil para uno verlo por pedacitos a la persona. Entonces, en ese sentido, sí es importante tomar en cuenta de que no es que uno debería exigir que me exploren el hígado, es que uno debería, dentro de un examen físico general, el médico debería explorar abdomen. Y una cosa interesante, también hablando de esto, es que a veces pensamos que el problema de hígado graso es un problema netamente de adultos, y tenemos hígado graso en niños. En estos momentos la pandemia se dice el término cuando una epidemia trasciende las fronteras de un país, y es más que todo mundial o continental. Una de las pandemias fundamentales es la obesidad, el sobrepeso y la obesidad en niños. Y este sobrepeso y obesidad
condiciona, ve que interesante, condiciona a aparición cada vez más temprana de enfermedades cardiometabólicas en niños. Esto quiere decir que podemos tener niños hasta de 7, 8 años, inclusive a veces menores, hipertensos, diabéticos, con niveles de colesterol o triglicéridos elevados y con hígado graso. Entonces también cuando valoramos un niño, pues deberíamos también explorar ese abdomen, ver esa pancita, ver si el hígado está crecido, porque esto es válido. Recordemos que todas las enfermedades de esta índole son progresivas. No es que el hígado graso se quede ahí estabilizado. Esto puede tarde o temprano producir ese fenómeno de reacción inflamatoria y evolucionar a etapas posteriores, inclusive hasta cirrosis. No queremos decir que todo hígado graso vaya a evolucionar a cirrosis, pero es una llamada de alerta para corregir en primera instancia los estilos de vida, de lo cual también hablamos la vez pasada, en el sentido de que el pilar fundamental del manejo de un paciente con hígado graso, independientemente de la causa que lo esté originando, es la readecuación del peso, la actividad física aeróbica, una dieta adecuada, ¿verdad? Y no dieta poligrafiada. Es otra cosa interesante. A veces tendemos a agarrar una dieta de esas que vienen poligrafiadas y sígame esta dieta. Las dietas deben de ser individualizadas. En este sentido es siempre fundamental la valoración por un nutricionista, el cual debe de valorar cuál es el gasto energético de esa persona, porque de acuerdo a eso va a calcular el número de calorías necesarias para tener una adecuada reducción de peso sin que la persona se sienta mal. Porque dejar de comer es muy fácil, pero eso no es la idea. La idea es perder peso en forma adecuada. De ahí que también es válido el hecho de lo que se ha publicado últimamente con los niños con sobrepeso, de que a veces no hacen actividad física adecuada. Bueno, es que yo pienso que todo niño con sobrepeso debería ser valorado por su médico, en este caso el internista de niños, que se llama pediatra, ¿verdad?, para que él defina qué cosas de fondo tiene el paciente. Hoy por hoy casi que me parece, podemos decir, simplista el hecho de que a un niño se le pidan los exámenes de rutina, única y exclusivamente un hemograma, un examen de orina y un examen de heces para buscar bichos, que es lo que normalmente se hace. Esto es demasiado simplista. Si el niño tiene sobrepeso, estamos llamados a medir también la presión arterial de este niño. Ve, yo he insistido hasta la saciedad y seguiré insistiendo. El 80% de las consultas de los niños nadie les toma la presión arterial. Y un niño puede estar hipertenso. Nosotros deberíamos exigir que a nuestro niño tenga 7 u 8 años, sobre todo si tiene sobrepeso, que el médico le tome la presión arterial. Y vea qué interesante, y no con el aparato que se usa para adultos. Ahí existen esfigmomanómetros, que es el aparatito que nosotros usamos para tomar la presión, y los brazaletes varían. Hay a grosso modo 3 grandes medidas de brazalete. El estándar, que es como para las personas con un peso estable. Uno más grande para gente que tiene un brazo más grueso, ya sea un fisicoculturista o sea un gordito, porque si no tienen un adecuado cierre, tampoco vamos a tener una adecuada medición de la presión arterial. Y existen brazaletes para niños. Existen brazaletes para niños que son como la mitad de grosor del adulto, que se usan con el mismo aparato, nada más se le cambia el brazalete y uno puede tener una medición de presión arterial de niños. Entonces deberíamos exigir que nos tomaran la presión de los niños y, como decía, me parece también demasiado simplista pedir solamente esos 3 exámenes. Si el niño tiene sobrepeso o va a hacer actividad física, deberíamos medirle niveles de colesterol, deberíamos medirle niveles de triglicéridos. Y una cosa interesantísima, si tenemos problemas de lípidos, tampoco encajonarnos a que este niño vaya solamente al nutricionista. Deberíamos también pensar en causas que estén haciendo que este niño tenga un hígado graso o tenga niveles elevados de colesterol y triglicéridos, porque volvemos también a volver a pensar simplistamente, es porque come cochinadas, porque le gusta ir a comida rápida, por eso bla 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 bla. Pero este niño también puede tener enfermedades cardiometabólicas, puede tener problemas endocrinológicos. Si tenemos triacilgliceroles elevados en un niño, lo mínimo que deberíamos pedirle a este niño es un ultrasonido de hígado y niveles de función tiroidea para tratar de establecer un parámetro de él, medir pruebas de función hepática exactamente igual que un adulto. La detección temprana de hígado graso hace que podamos corregir muchos de los agravantes que vamos a tener a lo largo de la vida, y entre más temprano se diagnostique un problema, pues lógicamente mejor es el pronóstico. La otra cosa que es también válida es que cuando tenemos niños con hígado graso,
sobre todo si los vamos a poner a hacer actividad física, pues aquí el manejo es multidisciplinario. Tiene que intervenir el nutricionista, tiene que intervenir el encargado de la actividad física, saber individualizar el tipo de actividad física del niño y la valoración de su médico, que en este caso pues sería un pediatra. Doctor, ¿y qué pasa con, bueno, usted nos comenta que el hígado graso puede ser multicausal, pueden tener muchísimas causas, pero ¿cómo hay que manejar el tema de las pastillas, los tratamientos? Hay que tener cuidado con algunos medicamentos. Yo he escuchado que sobre todo aquellos que se excretan por hígado. ¿Hay alguna contraindicación? Hay un montón de medicamentos que tienen un metabolismo. Metabolismo quiere decir que una sustancia es sometida al accionar de otras sustancias para convertirse en otra. Suena muy raro. Imaginémonos una sustancia A que se va a convertir en una sustancia B. La sustancia A probablemente sea una sustancia no activa. La sustancia B es la sustancia activa, que es la que va a ejercer el efecto en nuestro organismo. Pero para que la sustancia A se convierta en sustancia B, tiene que intervenir unas sustancias que se llaman enzimas. Este efecto enzimático que convierte la A en la B usualmente se da a nivel de hígado. Esto es lo que se llama metabolismo hepático. Muchos medicamentos tienen transformación o primer paso, como le dicen en medicina, a nivel hepático. Y entonces, cuando estos medicamentos pasan por ahí, pueden eventualmente en un hígado que ya está con algún grado de alteración, agravar más el daño. Por eso es que con algunos medicamentos siempre se piden pruebas de función hepática de previa. Entre estos, por ejemplo, algunos antibióticos. Por excelencia están los medicamentos que se utilizan para tratar hongos. La mayor parte tienen un metabolismo hepático. Y así un sinfín de medicamentos pasan por ahí. Entonces, siempre que vamos a usar medicamentos que sabemos que tienen metabolismo hepático, pues deberíamos indudablemente primero pedir pruebas de función hepática para garantizar y para dar un seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hacemos unas primeras pruebas de función de hígado, empezamos el medicamento y cada determinado tiempo, esto lo va a definir el médico, le va a pedir pruebas de función de hígado de control, que son las que van a establecer que el medicamento no está produciendo reacción inflamatoria a nivel de hígado. Doctor, y tal vez, ¿qué nos puede comentar sobre el tratamiento de las personas que tienen hígado graso? Bueno, son las 9 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer una pausa comercial y cuando volvamos podemos ahondar un poco en el tema del tratamiento y también recordarles que pueden hacer sus consultas y comentarios al número telefónico 905-222-0000 y en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Ya volvemos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Muchas gracias por estar en compañía de su revista matutina de Mañana con Monumental. Hoy estamos en compañía del doctor Manuel Rojas Oriamuno, médico internista, conversando sobre el hígado graso. Doctor, tenemos algunas consultas que nos quedaron incluso de la semana pasada. Randall Jiménez Cascante nos escribe: tengo hígado graso y hace unos 5 años he empezado con alguna picazón o picor al sudar, al acostarme, al roce de mi piel con algún tipo de telas y especialmente después del baño. Tengo osteoartrosis leve. ¿Puede ser la picazón debido a esto? También fui diagnosticado con dermografismo. Doctor, ¿podemos responder esa consulta después de esta llamada telefónica? Tenemos a doña María desde Moravia. Muy buenos días. Muy buen día para ustedes dos y para el público que nos esté escuchando. Muchísimas gracias, doña María. Ajá, mire, es que me llamó mucho la atención en el último momento sobre lo que uno usa para los hongos. Sí, señora. Sí, mira, que debo decirle que
es que uso el ciclopirox al 8. Ajá. Y resulta que entonces ya me dio esta inquietud de saber si también es el mismo problema que tiene uno que ponerse de acuerdo a estar haciendo ¿Lo que examen. utiliza? Doña María, ¿usted nos puede repetir el nombre de lo que utiliza esta crema? No, es en líquido. Ajá. Ciclopirox al 8. Al 8. Ajá. Ujú. Perfecto, doña María. ¿Alguna otra consulta más que tenga? No, es que me interesó mucho esto porque como estoy con ese tratamiento, ya va como por segunda botellita, qué sé yo, hay mucho se ha compuesto, pero de ahí ahora yo no sé si tengo que hacerme examen para saber cómo anda la cosa. Perfecto. Muchísimas gracias, doña María. En unos minutos vamos a darle respuesta a su consulta. También tenemos a Shirley desde Heredia. Muy buenos días. Gracias, buenos días. No, simplemente hacer un comentario. Es que, bueno, el doctor dice que hay muchas causas, ¿verdad? Porque se puede padecer de hígado graso. Pero veo, no sé si fue que puse el programa tarde, pero una de las causas puede ser los motivos psicológicos, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque él da una explicación muy bonita de lo que es ser un internista. Y yo creo que, me parece que ellos dentro de lo que valoran también, valoran este tipo de cuestiones ansiosas y depresivas también que vienen desde la niñez. Perfecto, Shirley. Muchísimas gracias por esta consulta. En unos minutos vamos a estar respondiendo esta pregunta que nos realizó usted el día de hoy. Doctor, tal vez si respondemos estas 3 consultas para después continuar con las preguntas que nos están realizando nuestros oyentes en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Sí, la primera persona que nos llamó, que nos dice que tiene una esteatosis leve. Esteatosis es la palabra médica elegante para decir hígado graso, esteatosis hepática, ¿verdad? Pero dice que tiene picor al sudor y con el roce de la piel. Pues esto pareciera más en relación al problema de piel que él tiene. Él nos habla de dermografismo. Dermografismo es una condición usualmente asociada a problemas de carácter alérgico, que lo manejan mejor evidentemente los dermatólogos. Y dermo es piel, grafismo es poder graficar en la piel. Son gente que tienen unas liberaciones de sustancias de carácter alérgico un poquito más acentuadas que los demás, y entre ellos histamina y otras sustancias que hacen que cuando uno pueda apoyar un lápiz o apoyar algo o alguna estructura de tipo romo en la piel, casi que podamos escribir en la piel. Podemos poner una X y se ve la X, porque la piel se va a levantar y esto genera que fácilmente podamos visualizar lo que hemos impreso en la persona, ya sea con instrumentos romos o con el dedo y demás, y tiene evidentemente una carga alérgica importante que no tiene aparentemente en primera instancia ninguna relación con el hígado graso. Perfecto, doctor. ¿Y qué le podemos comentar a doña María? Es interesante, un gran porcentaje de los medicamentos que se utilizan de uso tópico es externo, tienen una absorción errática a nivel sistémico, es decir, que se ponen a nivel de piel, pero muy poca cantidad se absorbe y está a nivel de la circulación. Usualmente trabajan en la lesión local. Sin embargo, no está de más, por aquello de que no hay un medicamento 100% exento de absorción, sobre todo en los medicamentos que se usan para hongos, pues medir de vez en cuando unas pruebas de función de hígado, pero es rarísimo que por uso externo y sobre todo por un control médico adecuado, que es el que le están prescribiendo ese medicamento, vaya a tener algún problema de hígado. Perfecto, doctor. ¿Y qué le podemos comentar a Shirley? Ella nos hace la consulta sobre todo lo que ve y abarca un médico internista. Volvemos a lo mismo. Uno desde el punto de vista de medicina interna, uno no puede ver un paciente por pedacitos, y somos un ente integral, cuerpo, alma y espíritu, en realidad. Esto quiere decir que valorar un paciente sin ver esas 3 dimensiones es muy difícil, ¿verdad? Y evidentemente, aunque uno no es psicólogo y demás, pero también tiene que uno analizar ciertas conductas que son de carácter psicológico que pueden condicionar a descompensación o a no respuesta de los medicamentos. Una de ellas, evidentemente, si el paciente no tiene fe en el medicamento, ni tiene fe en el médico, muy probablemente, por mejor medicamento que sea, siempre va a seguir sintiéndose mal desde el punto de vista psicológico. Entonces debe haber una empatía con el médico, debe haber una interacción, una confianza que garantice que el médico es un buen profesional y que garantice que el paciente también va a colaborar, porque si hay cierto grado de desconfianza y demás, pues lógicamente el paciente lo toma, pero no cree en lo que está tomando, y entonces va a seguir enfermo desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Primera cosa.
Después hay conductas de carácter psicológico que pueden llevar a la compulsividad, y esto también es válido. Si estamos hablando de hígado graso, algunos pacientes tienen compulsividad para la ingesta de cierto tipo de alimentos y demás que pueden condicionar a su vez a un hígado graso. Entonces, volvemos a lo mismo, mente, cuerpo y espíritu, es una integralidad que no podemos separar nunca. Doctor, también tenemos otras consultas que nos están, o más bien que nos realizaron la semana pasada y que quedaron pendientes. Nos comenta Carol Espinosa Camacho: me encontraron el hígado un poco grande y soy diabética. Estoy en exámenes que me enviaron, entre ellos un ultrasonido, colon por enema y radiografías del abdomen. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente volvemos también a hablar de la integralidad. Un paciente diabético es un paciente que tiene muchos aristas, tiene muchas formas en las que uno tiene que estar pensando en la repercusión de la enfermedad. Uno no puede limitarse a ver simple y llanamente un número o una cifra de glucosa, sino que tiene que también ver la repercusión que tiene la enfermedad como enfermedad cardiometabólica que es. Esto quiere decir que la diabetes, sobre todo si no está bien abordada, pues puede producir lo que se llama daño a órgano blanco, y la diabetes puede dañar retina, puede dañar corazón, puede dañar riñón, puede dañar la circulación periférica, la circulación coronaria, puede producir neuropatía, que es alteración en la transmisión de la información a través de los nervios. Específicamente lo da más a nivel de miembros inferiores, pero la neuropatía diabética puede afectar diversos órganos y sistemas, entre ellos inclusive colon. Existe el problema de colon producto de neuropatía diabética a nivel intestinal, así que hay un montón de cosas que se pueden dar en un paciente diabético. Una de las cosas que sabemos es que el diabético también tiene alteraciones en los niveles de lípidos, colesterol, triglicéridos, que una de las cosas que puede pasar en un paciente diabético es también el hígado graso, y que se ha descrito también la cirrosis asociada al paciente diabético. Así que uno tiene que verlo en forma integral. Habría que ver también por qué fue que le enviaron un colon por enema, que es un estudio con medio de contraste que para ver la forma del intestino, básicamente. A mí en lo particular el colon por enema no me gusta. En realidad mucha gente todavía cree en el colon por enema. Yo en lo personal a nadie le mando un colon por enema, porque salga lo que salga en el colon por enema, eventualmente terminas haciendo una colonoscopía, porque el colon por enema es muy limitado, da una forma. Le puede decir, tal vez sugerir que existan imágenes en reloj de arena, por ejemplo, hablando de una obstrucción, puede sugerir que hayan divertículos, puede sugerir que hayan pólipos, pero si hay pólipos, terminas haciendo una colonoscopía para poder quitar los pólipos y biopsiarlos. Si uno está pensando que tenga una enfermedad crónica de intestino, como una enfermedad de Crohn, como una colitis ulcerativa crónica inespecífica, o inclusive un cáncer de colon, necesitamos una biopsia. El colon por enema no lo permite. Sin embargo, a nivel de la institución, usualmente pasan por el primer paso, que es hacer una colonoscopía, y si no encuentran nada, pues deciden no hacer la colonoscopía. Pasan por la primera etapa de colon por enema, y si no encuentran nada, no hacen una colonoscopía. Yo creo que esto no es válido. Hay cosas que pueden aparecer en una colonoscopía que no aparecen en un colon por enema, y las limitaciones del colon por enema son enormes en cuanto a la cantidad de información que nos puede dar. Doctor, también nos están escribiendo. Mónica Herrera nos dice: buenos días, ¿qué relación tiene las piedras en la vesícula con el hígado graso? Gracias. ¿Hay alguna relación, doctor? Sí, hay una correlación importante. Ve qué interesante. Sabemos que las piedras en hígado usualmente se pueden... Bueno, vean qué interesante. Una cosa son piedras en hígado y otra cosa son piedras en la vesícula. Podemos tener piedras en los dos lados, ¿verdad? La vesícula es un órgano independiente o un receptáculo independiente de hígado, que lo que hace es acumular sales biliares. Estas sales biliares, cuando se condensan, cuando se ponen sólidas, pueden llegar a producir arena o barro biliar, y eventualmente, si siguen condensándose, pueden llegar a producir piedras en la vesícula. Y si hay una clara correlación en pacientes que tienen hígado graso y y litiasis vesicular, pero no todos los que tienen piedras tienen hígado graso, ni todos los que tienen hígado graso van a desarrollar piedras, pero sí con cierta frecuencia uno los encuentra al mismo tiempo, ¿verdad? Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y en minutos volvemos con más del segmento de medicina interna. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental.
Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Muchísimas gracias por estar en compañía de su revista matutina de Mañana con Monumental. Hoy estamos conversando con el doctor Manuel Rojas Soriamuno, médico internista, sobre el hígado graso. Resulta, doctor, que tenemos una consulta. Susana Chávez de Pérez nos está escribiendo cuáles son los síntomas o efectos de hígado graso. ¿Qué significa tener hígado graso grado 1, 2, 3 y 4? Mi esposo no tiene vesícula y tiene hígado graso. ¿Esto tiene relación? Saludos y muchas gracias. Bueno, vea, grado 1, 2, 3 y 4 básicamente son hallazgos que describe la progresión del depósito de grasa en hígado, que lo hacen desde el punto de vista ultrasonográfico, es decir, no es desde el punto de vista clínico, porque uno como médico puede tocar el hígado graso o el hígado grande, pero no puede saber realmente el grado de infiltración grasa que tengamos a nivel de las células. Un hígado graso grado 4 es un hígado en el cual un gran porcentaje del tejido intercelular, o sea, entre las células del hígado, está con acúmulo de grasa. ¿Verdad? Este exceso de grasa en hígado, ¿verdad?, puede condicionar a un montón de cosas. Puede entorpecer la microcirculación a nivel de hígado, puede aumentar presión a nivel de hígado, puede producir colestasis. Colestasis es como una especie de entorpecimiento al vaciamiento normal de las sales biliares a nivel de hígado, de los pigmentos biliares. Y un paciente colestásico, porque tenga un hígado graso muy importante, este sí puede estar amarillo, ¿verdad? Pero recordemos lo que dijimos, estar amarillo no es sinónimo de hepatitis. Estar amarillo quiere decir que tenemos una obstrucción, bueno, depende voy a echar para atrás. Pigmentos biliares, hay dos tipos, se llaman bilirrubinas. Las bilirrubinas directas y las bilirrubinas que son sometidas, la bilirrubina total y la bilirrubina que es sometida al accionar de unas enzimas. Cuando estas enzimas trabajan sobre las bilirrubinas, tenemos bilirrubina conjugada, y hay otra bilirrubina que se llama no conjugada, que no fue sometida al accionar de esa enzima, que se llama glucuroniltransferasa. Bueno, cuando nosotros encontramos un paciente amarillo, le medimos siempre bilirrubinas. De acuerdo al patrón que tengamos, si tenemos más bilirrubina directa elevada que bilirrubina indirecta, nos orienta a determinado grupo de enfermedades. Si tenemos más bilirrubina indirecta elevada, nos orienta a otro grupo. Hablando del punto de vista colestásico, las bilirrubinas directas usualmente se llama ictericia obstructiva, que es el término que antiguamente se utilizaba, porque se supone que hay algo que está entorpeciendo el vaciamiento o la eliminación de los pigmentos biliares. Aquí pueden ser desde dos puntos de vista: el entorpecimiento de tipo neoplásico tumoral, como puede pasar en un ampuloma, que es un tumor de la ámpula del punto final de vaciamiento de las vías biliares a nivel de intestino, o un tumor a cualquier nivel, inclusive un tumor de hígado o un tumor de páncreas. Eso entorpece las vías biliares o de vesícula. O una piedra que se pegó, obstruyó súbitamente las vías biliares, y va a elevar las bilirrubinas directas. Así como existen los fenómenos de carácter colestásico, que decía que es cuando el hígado, por ejemplo, en este caso hígado graso o cualquier otra enfermedad que se llame de depósito a nivel de hígado, donde teníamos la enfermedad de Wilson, donde tenemos la hemocromatosis, que puedan dar colestasis, hacen que este entorpecimiento al vaciamiento de los pigmentos se pueda dar, y entonces puede ponerse amarillo con bilirrubinas de predominio directo. Por eso siempre hay que analizar. En medicina, lamentablemente, 2 y 2 no son 4, no hay un solo paciente idéntico a otro, todos son diferentes. Uno tiene que sentarse con calma a ver cuál es el patrón que lo orienta a uno a eso. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, bilirrubinas indirectas elevadas, es al revés. Entonces ya uno sabe que no es un proceso de carácter obstructivo, sino que se pueden elevar en relación a un montón de cosas, a lo que se llaman ictericias hemolíticas, que es cuando se destruyen los glóbulos rojos. A su vez puede ser procesos de carácter infeccioso, problemas de carácter genético, como la drepanocitosis y otro tipo de enfermedades que hacen que las bilirrubinas indirectas sean las que más se eleven, a diferencia de las directas. Bueno, pues la historia es que el asunto de catalogar hígado graso es más que todo desde el punto de vista ultrasonográfico, y nos establece también un patrón de evolución de la enfermedad y de las probables complicaciones. Un hígado graso grado 1 usualmente es un leve depósito de grasa en hígado, que usualmente con medidas de carácter correctivo, entre los cuales fundamentalmente está el apoyo de carácter nutricional
nutricional, la readecuación de peso y la actividad física aeróbica, y lógicamente quitar todos los agresores a hígado, llámese medicamentos, llámese licor, pues hace que este paciente tenga una buena evolución, o el control adecuado de las enfermedades endocrino-metabólicas que tenga el paciente de fondo, llámese problemas de tiroides, llámese problemas diabéticos y demás. Esto garantiza que tengamos una adecuada evolución. El no tener vesícula no tiene nada que ver realmente directamente con el hígado graso. ¿Qué es la vesícula? La vesícula es simplemente como un receptáculo, como una bolsita que acumula bilis. La bilis no la produce la vesícula, la bilis se produce en el hígado y se acumula en esta bolsita que se llama vesícula. Y la vesícula responde ante la presencia de alimentos a nivel del tubo digestivo, y cuando detectan que existen alimentos de contenido graso, este es un estímulo para que la vesícula se contraiga y envíe esta cantidad de bilis que tiene adentro al intestino para que empiece a accionar sobre las moléculas grasas. La bilis, para que lo entiendan, es simplemente un jabón. Por eso el fenómeno que ejerce la bilis sobre las grasas se llama saponificación. Es el término, si hasta donde recuerdo, el término que usan los químicos para hablar de el fraccionamiento de moléculas grandes de grasa en moléculas más chiquititas que se permiten su absorción, porque recordemos que también necesitamos cierto contenido de colesterol a nivel de nuestros tejidos, porque los lípidos forman parte fundamental de las células, de las paredes celulares, específicamente a nivel de cerebro, a nivel de todas las células tienen una pared celular que tiene lípidos, así que no podemos vivir sin colesterol, tenemos que tener niveles adecuados de colesterol y de triacilgliceroles. Doctor, nos está escribiendo Mari Mora una consulta que creo que está muy relacionada con esto que usted acaba de comentar. Hola, los felicito por el programa, los escucho todos los días. Mi consulta es, tengo síndrome de Gilbert. Hace 2 meses me quitaron la vesícula. Mi hígado, al no tener la vesícula, los niveles de bilirrubina tienen que estar normales, o por el síndrome sigo teniendo esa característica de estar amarilla, etcétera. Gracias de antemano, feliz semana. Buena pregunta. Ok, síndrome de Gilbert. Ok, ¿qué es el síndrome de Gilbert? El síndrome de Gilbert es una deficiencia congénita de una enzima que se llama glucuroniltransferasa. Habíamos mencionado hace un instante que los pigmentos biliares, las bilirrubinas, usualmente son derivadas de otro pigmento, que es el pigmento que tienen los glóbulos rojos. Y cuando los glóbulos rojos mueren, los glóbulos rojos tienen una expectativa de vida de como promedio 120 días. Y al cabo de esos 120 días pasan a un sistema del cual forma parte el vaso, y el vaso se encarga de destruirlos. Cuando los glóbulos rojos se destruyen, y obviamente hay formación por la médula ósea de nuevos glóbulos rojos, pues este pigmento va al hígado, el hígado lo metaboliza, convierte las bilirrubinas, que son bilirrubinas totales, son los pigmentos, y se son sometidos al accionar de la glucuroniltransferasa, que convierte la bilirrubina directa en bilirrubina, que conjuga las bilirrubinas, o sea que convierte la bilirrubina total en bilirrubina directa por el accionar de esta enzima. Cuando tenemos deficiencia de la glucuroniltransferasa, pueden existir 3 opciones. Una, déjeme ver si recuerdo, porque ya entré en trance a ver cómo era. Se llama síndrome de Crigler-Najjar. El síndrome de Crigler-Najjar hay 2 tipos, el tipo 1 y obviamente el tipo 2, ¿vale? Una redundancia. y el síndrome de Gilbert. Los 3 son variantes de la misma deficiencia enzimática. No recuerdo exactamente, porque yo no veo niños, pero creo que era el Crigler-Najjar 2, es el que tiene una deficiencia total de la glucuroniltransferasa, y consecuentemente el paciente no conjuga las bilirrubinas, y como no se conjugan las bilirrubinas, los pigmentos biliares aumentan y estos tienden a depositarse en diversos tejidos, entre ellos la base del cerebro, los núcleos basales del cerebro, y son incompatibles con la vida. En el Crigler-Najjar 2 existe, en el 1, puede ser el 1 o el 2, existe una deficiencia parcial, y lo más frecuente que existe, que uno diagnostica usualmente en adultos, es el síndrome de Gilbert, que es una deficiencia parcial de esta glucuroniltransferasa. Esto hace que estos pacientes siempre tengan niveles elevados de bilirrubinas de predominio
indirecto. ¿Por qué? Porque nunca fueron sometidos a la acción de la glucuronidrotransferasa. Esta gente siempre tiene enzima, pero la tiene en menor cantidad, por eso es que siguen conjugando, pero hay una parte que no se conjuga, y como hay una parte que no se conjuga, es la que se eleva, la bilirrubina indirecta. Ellos siempre andan con niveles discretamente elevados y que pueden aumentar en ciertas circunstancias. Puede aumentar en el ayuno prolongado, cuando hace un ayuno tremendo, se ponen más amarillos, pueden aumentar post ejercicio, y algunas veces en la gente que no sabe que tiene un síndrome de Gilbert, entran a sala de operaciones, y cuando salieron a sala de operaciones se pusieron amarillos y todo el mundo a correr, porque nunca sabían que tenían un síndrome de Gilbert y pensaron que tenían hepatitis tóxica por algún medicamento de la anestesia y demás, lo que tenían un síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es completamente compatible con la vida, no requiere ningún tratamiento. Usualmente llegamos a ese diagnóstico por exclusión, después de que hayamos descartado otro tipo de condiciones que hacen que tengamos hiperbilirrubinemia indirecta, porque como decíamos, hay un montón de cosas, drepanocitosis, infección, etcétera. Pero si el paciente persistentemente tiene niveles elevados de bilirrubina indirecta y no hay otra condición, uno podría postular que es un paciente con un síndrome de Gilbert, que es perfectamente compatible con la vida, no requiere ningún tratamiento, y que nada más la persona sabe que tiene el síndrome de Gilbert, y que tiene alguna relación con la ausencia o no de vesícula. No, son dos cosas completamente diferentes. Dijimos, la vesícula lo que hace es almacenar bilis, que es un jabón para la asimilación de las grasas, y el síndrome de Gilbert es un problema de carácter enzimático, completamente compatible con la vida y extremadamente frecuente. Perfecto, doctor. Eran las palabras del médico internista Manuel Rojas Oreamuno, quien conversó sobre el hígado graso en esta primera parte del programa. Doctor, ya tenemos que finalizar la sección de medicina interna. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y les recuerdo, si tienen alguna duda, pues pueden hacerlo a través del Facebook mío. Ahí me envían una solicitud de amistad y yo con todo gusto trato de contestarles lo antes posible, o si no, a través de preguntasdepacientes@gmail.com, preguntasdepacientes@gmail.com. Perfecto, son las 9:59 a.m. Vamos a hacer una pausa comercial y en minutos volvemos con la sección de psicología. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con... Les recuerdo que hay muchas vías por las cuales usted puede escucharnos: por medio de Radio Monumental 93.5 FM, por Canal 2, la imagen de la radio, o bien por www.monumental.co.cr. Además, una vez que concluimos los programas, también publicamos el podcast en nuestro perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Entramos a la segunda parte del programa y ya se encuentran con nosotros los psicólogos Rafael Ramos, María José Somoza y Rodrigo Romo, con quienes hablaremos sobre el narcisismo, ese enamoramiento que tienen algunas personas de sí mismas, pero un enamoramiento excesivo. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos nuestros amigos oyentes. Pues sí, ¿verdad? La palabra narcisismo, más allá del origen de la parte mitológica, tiene una variante y vamos a ponerlo en la parte patológica de forma muy simple. Es una autoestima hinchada que podría llegar a causar problemas interpersonales, porque el narcisista es poseedor de la verdad. Qué interesante, autoestima hinchada. Muy buenos días, María José, ¿cómo está? Muy buenos días, un tema bastante interesante que esperamos poder desarrollar en este ratito que nos van a regalar, y que las personas pues les quede claro. No tanto, yo sí desde el principio quisiera aclarar que es importante que la gente no se vaya como poner etiquetas como usualmente lo hacemos, ¿verdad? Si ella es un narcisista, sino entender que son personas que su conflicto, su trastorno tiene un origen, más que todo a nivel de la infancia. Entonces es más como una comprensión y un posible tratamiento que podrían recibir. Rodrigo, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Yo creo que el tema de hoy es interesante por algo, aunque realmente un bajo porcentaje de la población se engloba dentro de este trastorno, ¿verdad? Se habla de que es un 1% de la población general que lo llega a presentar.
Yo creo que todos conocemos a alguien que tiene un trastorno narcisista y seguramente tenemos mucho que decir acerca de esa persona, porque son personalidades difíciles, son personalidades muy impositivas, muy marcadas. Sí, y bueno, yo creo que hoy por un tema de tiempo, yo creo que no nos da el chance como para hablar en el fondo del problema del trastorno, porque como dice Rodri, el porcentaje, la prevalencia de personas narcisistas, marca diablo, es pequeño. Sí, a mí sí me gustaría hablar del perfil de la persona narcisista, las personas que tienen un perfil exacerbado a nivel de narcisismo. ¿Por qué? Porque como, y lo planteaban muy bien, Narciso como tal es el personaje de la mitología griega que se ve a sí mismo y se enamora y bla bla. Omitamos ese dato que después se los podemos ampliar, pero cuando una persona tiene un exceso de enamoramiento, entre comillas, de sí mismo, es una persona que tiende a sobredimensionar sus características. Y precisamente hoy en la mañana hablaba con una persona cuya pareja le decía: mira, el problema no es que yo haga cambio de planes, es que vos nunca te ajustás a lo que yo te digo. Cuando caemos en una personalidad o un perfil o una conducta narcisista, son personas muy cerradas, poseedoras de la verdad, y que entonces es muy difícil la conciliación, es muy difícil la negociación o encontrar puntos de encuentro o de flexibilización de una posición, porque resulta que yo creo que tengo la razón. Entonces, qué complicado, ¿verdad? Por ejemplo, pedir una disculpa, reconocer que me equivoqué, reconocer que estoy causando daño o reconocer que estoy lastimando a otra persona con mi expresión, con mi conducta, con mi acción. Y otra de las cosas importantes para completar lo que Rafa estaba diciendo es que son personas que carecen de empatía. Entonces son personas que están como muy, como dice Rafa, como muy concentradas en sí mismas, con una autoimagen muy sobrevalorada. Creen que los demás no tienen la razón, o para ser ellos, para que alguien esté a su altura, tienen que ser como personas muy especiales, instituciones muy reconocidas, en las que ellos deben ser tomados en cuenta como para que estén a la altura de ellos, ¿verdad? Entonces, al carecer de empatía, no son capaces de darse cuenta si sus comentarios y sus acciones dañan a los demás. Y bueno, principalmente los que tienen una pareja, ¿verdad?, narcisista, pues en realidad se van a sentir vacíos, porque el otro lo que se llena es de las digamos, cumplidos que le haga a su pareja, pero ¿y su pareja qué recibe? ¿Verdad? Perdón, y en esa línea que está planteando María José, yo he escuchado a muchas personas que te dicen: no, yo no necesito ir a terapia, no, yo no tengo ningún problema, no creo que haya algo que yo no sepa ya. Porque estamos hablando de trastorno como tal, para que la gente de verdad vea que no es que yo me quiero mucho sí, sino que es un trastorno. Es diferente de la persona que tiene una posición radical, ¿verdad? Como describe Walter Rizzo en este libro, El poder del pensamiento flexible, que habla de la mente de piedra. Es muy diferente de la persona que es jupona, ¿verdad? No, el narcisista efectivamente cree que tiene la razón y que solo él en sí mismo puede encontrar a veces sus puntos de equilibrio. Y es que justamente en esa línea, Rafa, el narcisista tiende a devaluar mucho a las demás personas, las opiniones de los demás. Entonces no toma en cuenta, como decía María José, no solo la parte de falta de empatía, de poder conectar con el otro, sino que el punto de vista del otro está devaluado por esa persona. Entonces no lo considera como algo para tomar en serio. ¿Una persona con trastorno de personalidad narcisista podría tener una baja autoestima? No, de hecho su autoestima está lesionada. Son personas que tal vez de niños buscaron la aprobación o buscaron ser respaldados por personas significativas y lo que recibieron fue como la espalda. Entonces, al no recibir apoyo de parte de los demás, ellos dicen: bueno, yo no necesito entonces apoyo de nadie, yo solo voy a salir adelante y sacar mis conflictos adelante. Y son personas que, como yo no hablaría de baja autoestima, de alta autoestima o de mala o buena, porque de hecho incluso en la clasificación clínica no hablamos de buena o mala autoestima, hablamos de autoestima como tal.
Que pueda estar distorsionada o que sea una autoestima sana es diferente, pero toda persona tiene una autoestima. El color que tenga depende de cada persona, pero son personas que a la base pueden ser conscientes de sus inseguridades, entonces construyen un personaje como muy fuerte, en el sentido de que yo digo lo que pienso, como lo pienso, y me sostengo en esa posición. Como decía Rodri María José, no hay empatía, porque en el fondo estoy tapando carencias personales que no están adecuadamente integradas. En la historia de una persona narcisista puede haber patrones de preferencia por parte de los padres en la infancia, puede haber una adolescencia mal compensada. Es interesantísimo en el trabajo clínico que uno observa personas que tienen perfiles narcisistas, que tal vez en la adolescencia era el gordito lleno de acné, el que no hacía deporte, y de pronto entra en la adultez y algo cambia y entonces se transforma físicamente o académicamente, y a partir de ahí tiene una posición como muy egocéntrica. Antes se hablaba de megalomaníacos, es decir, se creían, ¿verdad? Todos somos planetas y ellos son el sol. Claro, sin que se supere sanamente, digamos que sobrecompensa todas esas carencias que en algún momento pudo haber sentido. Y son personas egocéntricas. Totalmente egocéntricas, o sea, ellas, de hecho, ese es el mito. Es interesante lo del mito de Narciso, o sea, es alguien que se enamora de sí mismo y por lo tanto siempre está pendiente de lo que hace o deja de hacer. Es alguien que todo tiene que girar en torno a ellos son los demás, se deben adaptar a ellos y no ellos adaptarse a los demás. Entonces son personas que sí manejan, digamos, un ego bastante alto, pero que en realidad es como una máscara que utilizan para tapar su autoestima lesionada. Quisiera saber también si estas son personas que tal vez persiguen el éxito, ¿verdad? Al querer siempre tener esa aprobación de los demás, tratarán de ser personas perfeccionistas que tal vez busquen el éxito como para precisamente llenar esas carencias y ser reconocidas delante de una sociedad, Sí, de un de trabajo. hecho, son personas que persiguen lo que consideran ellos como éxito, ¿verdad? Porque parte, yo creo, importante del éxito es poder tener relaciones humanas sanas, ¿verdad? Entonces ellos básicamente atropellan los puntos de vista de los demás. Entonces ser exitoso pues es un poco relativo. Sí lo persiguen, y en el fondo es muy difícil que se experimente una genuina satisfacción, porque como tienen que sobrecompensar carencias que ellos inconscientemente omiten, son personas que llegar a un punto de equilibrio interno donde digan, me siento satisfecho con esto, qué sé yo. María José, dentro de su trabajo como psicóloga, tiene una empresa en la que está haciendo títeres terapéuticos. Entonces uno los ve y uno dice, qué bonitos, ¿verdad? Y en el fondo una persona narcisista diría, bueno, sí, me quedaron perfectos, bla, 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 pero en el fondo siempre está pensando que hay algo más. Y viven con un amplio sentido de competencia. El elemento satisfacción no es como el más sano en ellos. Y es que no los satisface solo sus autocumplidos, sino que necesitan recibir la aprobación de los demás. Entonces, si por ejemplo pueden ser muy exitosos, ellos considerarse los mejores, pero si no son reconocidos por la parte externa, por la parte social, eso no los va a complementar, ¿verdad? No les va a satisfacer al 100%, porque precisamente ellos lo que están buscando es el apoyo y el reconocimiento que no tuvieron en algún momento de su vida. Claro, y en un momento dado desmeritan el esfuerzo y el trabajo de los demás, lo cual se vuelve aún más sí, negativo como para en las subir relaciones ellos humanas, claro. Sí, y hay que partir que algo muy interesante cuando ya hablamos del trastorno de personalidad narcisista, no es que la persona decida ser así, o sea, no es que conscientemente la persona amanece pensando en yo quiero ser así, sino que es una configuración. En psicología y en psiquiatría difícilmente tenemos virus, ¿verdad? Como por ejemplo un ginecólogo, ¿verdad? Que puede ver una candidiasis ahí porque hay una cándida, ¿verdad? O un virus de vómito y diarrea, no. Todo esto se va fraguando. Recordemos que la personalidad, el temperamento, el carácter, la parte afectiva son la suma de muchísimas piecitas. El cómo el sujeto interpreta, cuál fue su entorno, qué oportunidades de desarrollo tuvo, cuáles oportunidades dejó, en fin, 1000 cosas.
Entonces la persona narcisista en el fondo va haciendo una compensación insana de carencias personales que hacen que exacerbe algunas características. Por ejemplo, usemos un ejemplo, un jugador de fútbol, ¿verdad? Que se siente el mejor jugador de fútbol. Y entonces, a partir de ese proceso, o sea, tiene toda una posición narcisista y egocéntrica, pero sacamos a esa persona de su entorno, ¿y qué es? Estas personas les cuesta muchísimo ubicarse en ciertos planos, entonces siempre tratan de mantener un plano de interacción social y se sostienen desde ahí. Entonces es muy, muy complicado. Claro, como quien dice, mantienen una zona de confort, ¿verdad? Para ellos, porque es el medio en el cual se logran desenvolver correctamente, donde tienen conocimientos, y quizás para salir de ese ambiente, como dice Rafa, si los movemos a otro ambiente del cual desconocen o no brillan, tienden a desmeritarlo, o sea, tienden a quitarle el valor de las cosas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de personas que muchas veces tienden a tener una visión muy negativa de las cosas, ¿sí? De todo aquello que no les cuadra, ¿verdad? Por decirlo así. Lo que sí está en control de ellos, claro, van a ser personas muy elocuentes, muy centradas en lo que saben. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a comentarles a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy que vamos a tener solamente media hora del segmento de psicología, porque vamos a tener también un tema más en la revista matutina de Mañana con Monumental. Entonces, les recordamos que pueden hacer sus consultas y comentarios al número telefónico 905-222-0000 o también al perfil de Facebook de Mañana con Monumental. No me toque, llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Precisamente ustedes decían que una persona narcisista no decide ser narcisista, no es como que amanece hoy y dice, bueno, hoy me voy a convertir en un narcisista. Perdón, Lau, y quiero ponerte otro ejemplo. ¿Claro? No sé si Rodri y María José van a estar de acuerdo, pero hagamos un ejemplo para dejarlo todavía más claro. Es como el agresor. Ajá. El agresor sabe que agrede, pero cuando está agrediendo le es muy difícil controlar la agresión, salvo que haya una patología mental que suponga un compromiso importante de la capacidad de autocontrol de la persona. Una persona entra en estado de chicha, empuja, agrede y ofende, ¿verdad? Después, cuando pasaron las emociones, hace la reflexión y podría darse cuenta que se equivocó. Por ejemplo, en este caso de femicidios, donde el agresor se suicida. ¿Por qué el agresor se suicida? Porque hay un punto en el que se da cuenta que ya se metió en un problemón, ¿verdad? Entonces atenta contra su vida y demás. En cambio el narcisista no, el narcisista es así, ¿verdad? Como Narciso en la fábula griega, ¿verdad? Él se sentía hermosísimo, ¿verdad? Y yo no sé si era tan hermoso como él decía serlo. Y él funciona desde ahí. No es que tiene un estado reflexivo en el que de pronto va a decir, no, yo no soy tan nice. O sea, la persona narcisista de verdad se cree la última chupada del mango. Sí, incluso se habla, por ejemplo, que en situaciones de violencia y demás, el narcisista jamás va a mostrar un sentido de culpa, más bien va a justificar el por qué fue llevado a ese punto y por qué lo que hizo es correcto. Son personas que terapéuticamente se vuelven bien difíciles de trabajar realmente. Tenemos, disculpe María José, tenemos una llamada de Luisa desde Moravia. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Vea, mi consultita es esta. Sí, señor. Una persona narcisista, efectivamente, casi que a un poquito padecer, veo que como que no tienen un alcance muy bonito en la vida, porque esas personas no se superan. Conozco varias que no se superan por el mismo orgullo de que ellos quieren más y quieren más y quieren más, y siempre están errados. Punto 1. Y el punto 2, también quiero que me lo declaren. Son tan prepotentes que nunca piden un perdón, analizando que están cayendo en mal. Ellas tienen que saber lo que han hecho mal, pero no lo declaran con el perdón. Solamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Luisa. También recibimos a don Jorge desde Alajuela. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Es en relación a ese tema. De acuerdo a las características que
ustedes estaban diciendo ahí sobre este tipo de personas, yo me inclino a pensar que mi jefe es una persona así. Entonces, mi consulta va directamente en el sentido de que cómo hace uno para lidiar en el trabajo con un jefe narcisista sin perder el trabajo. Tan fácil como eso. Muchas gracias. Perfecto, don Jorge, muchísimas gracias por la consulta. Me parece que es bastante apropiada para el tema que estamos abordando el día de hoy. Doctores, tal vez si le respondemos a doña Luisa desde Moravia. Ella nos comentaba que las personas narcisistas no tienen un buen alcance en la vida y que no piden perdón. Claro, yo creo que ese punto es importantísimo. Es la persona que no pide perdón justamente porque no reconoce que haya cometido algo malo. Entonces son personas difíciles, como te decía, incluso en la terapia, porque vienen con mucha resistencia. Entonces, si este tipo de personalidades se reciben en una terapia de pareja, pues sabemos que la culpa va a ir dirigida completamente al otro, ¿verdad? Y probablemente como psicólogo, cuando tratas de forjar algunos cambios, va a haber mucha resistencia. No quiere decir que no es algo que se pueda trabajar, pero va a haber mucha resistencia. Igualmente, pues el terapeuta no siempre va a estar al nivel de ellos, ¿verdad? Incluso podría ser el terapeuta el que tiene toda la culpa, él no sirve, no nos está ayudando, esto no está funcionando. Entonces, ya sea que vayan en pareja o a nivel individual, muchas veces eso también puede, digamos, afectar la relación de terapeuta-paciente. Claro, y es que uno de los mecanismos más utilizados por el narcisista es la proyección. Justamente proyecta hacia el otro los problemas que él tiene, ¿verdad? Entonces, como quien dice, la culpa ¿para qué se hizo? Para echársela a alguien más. Y lo que planteaba María José, este amigo don Jorge que nos comenta, bueno, recuerden que hoy estamos hablando de la expresión más complicada del narcisismo, porque como decía, creo que es la canción o el dicho de poetas, bohemios y locos, todos tenemos un poco. De hecho, cuando se hacen mediciones psicológicas con pruebas, uno como psicólogo no busca la estabilidad de la persona y que no tenga nada, es que todos los picos que tenga estén dentro del rango de normalidad, porque todos tenemos un poquito de codependientes, un poquito de narcisistas, un poquito de irascibles, un poquito de depresivos. O sea, el ser humano, vean cómo varían nuestras frecuencias del día, ¿verdad? A veces uno está muy bien, a veces no tan bien. De pronto amanece uno con un brotecillo obsesivo y entonces preguntamos cosas, ¿verdad? Y así, todos tenemos de estos patrones, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia, uno ve a Rodrigo es profundamente relajado, María José es profundamente estructurada y yo creo que yo soy profundamente controlador. O sea, todos tenemos, ¿verdad?, de una u otra forma, cables sueltos. Yo, don Jorge, no tacharía a tu jefe de narcisista. Habría que ver si es que tiene un problema de carácter y es de estas personas que explota y se impone, y porque el narcisismo no es como estas personas que dicen, es que así se va a hacer y punto. Eso, estamos hablando de pocas habilidades sociales, pocas habilidades comunicativas, donde el narcisismo es una característica más de una personalidad mal integrada, tal vez. Perfecto. Sí, básicamente es para que don Jorge lo comprenda un poco mejor, es un patrón de grandiosidad, ¿no?, donde la persona se cree muy grandioso, muy maravilloso. Es una necesidad de admiración, hay mucha autoimportancia y hay una carencia de empatía. El jefe podría tener algunas de estas características, ¿verdad? No, lo importante es no encasillarlo. Lo que yo sí creo es cómo trabajar con una persona así. Bueno, hay que, como dice el chavo, hay que entrarle por el lado amable. O sea, hay que tratar de ver cómo el jefe se siente complacido. Y si el jefe se altera, tratar de no alterarse uno. También no tomárselo como algo personal. A veces la reacción de los demás no la tomamos como algo directo, que está relacionado conmigo. A veces son cosas, como dice Rafa, que amanecemos de un humor determinado y nos venimos a descargar con las otras personas, ¿verdad? Entonces sí, creo que es importante que lo primero no tomárselo como algo personal y ver cómo le puede entrar por el lado amable. Si uno logra ceder, la otra persona va a tener que hacerlo, porque para poder pelear se necesitan dos. Y perdonaba rápido, el narcisista de hecho tiende, por lo tanto, a tener un grupo muy selecto de gente a su lado, ¿verdad? Y esta es gente que le retroalimenta esta grandiosidad, es la gente que lo está vanagloriando y admirando de vuelta. Perfecto, tenemos la llamada desde Escazú de don Raúl. Muy buenos días, don Raúl, ¿cómo está? Buenos días, felicidades por el tema. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su consulta para el día de hoy? Yo quería saber cuál es
¿cómo puedo decir? Usted me pudiera decir qué es lo que puedo hacer cuando es mi esposa. Mire, mi esposa desde joven, digamos, parece que quería el amor del padre, y el padre, mi suegro, pues no estuvo en ese tiempo con ella, los abuelos fueron los que la sacaron, entonces ella comenzó a estudiar, y estudió a ser licenciada y posgrado y todo lo demás. Entonces a ella ahora siempre ha sido muy sacrificada, hasta que creo que es autodestructiva en el término de estudio. Entonces ahora nadie, es lo que dicen ellos, es nadie, exactamente alguien más, o ya por último famoso, no le puedo dar la contraria. Si yo le puedo decir una cosa, entonces ella o no tengo la razón, o ella inmediatamente no sabes nada del tema, mejor no hables. Es importante, pero lo que quiere saber qué se puede hacer con esta persona, no tanto a ir a terapia o así, más o menos unas prácticas ahí sencillas. Perfecto, don Raúl, muchísimas gracias. Bueno, yo don Raúl le comentaría varias cosas. Pues es difícil saber si la posición de tu esposa es narcisista. Me parecería que no. Me parece que hay una historia afectiva que se ha compensado a través de la parte académica, y eso le ha dado ahí alguna estructura de poder. Yo le diría a don Raúl, es difícil a veces ir a terapia, ¿verdad?, en estas condiciones, porque la persona parece ser que ella tiene la razón. Hay un libro que yo creo que lo leí hace poco, me encantó, se llama Entre tú y yo, de Walter Dressel, que habla sobre los procesos de incomunicación en una relación, porque habría que inicialmente buscar una estructura de comunicación, como plantea María José con don Jorge. Hay que buscar de qué manera ella escucha, porque si es una persona como descalificante, yo no hablaría de narcisismo, yo hablaría de un patrón agresivo pasivo, ¿verdad?, porque nadie es más porque tenga más cartones, ¿verdad? De hecho, yo valoraría más la educación y el buen trato, ¿verdad?, que los títulos académicos. Entonces, don Raúl, Entre tú y yo, de Walter Dressel, tal vez pueda ser un buen comienzo leer sobre estructuras comunicativas como para entrarle al tema. También tenemos una consulta más, nos hace Ronald Carranza en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Nos comenta: buenos días, ¿una persona con características positivas puede tener un poco de narcisismo? O sea, al 100%, ¿hay niveles de narcisismo? Sí, de hecho, como decía Rafa, todos tenemos un poco de rasgos, ¿verdad? Dentro de los perfiles de personalidad tenemos que entender que tenemos ciertos rasgos que en un momento dado pueden ser positivos, o sea, bien aplicados, ciertos rasgos digamos de narcisismo, bueno, pueden ser compensatorios en un momento dado, ¿verdad? Pero cuando ya se habla de patología como tal, ya estamos hablando que salió de la media y es ya algo que es necesario tratar. Una patología, tal y como lo dice Rodrigo y como lo hemos venido conversando a lo largo del segmento, ¿se puede curar? ¿Se le puede quitar el narcisismo a una persona? Es que qué complicado, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de trastornos de personalidad, estamos hablando de un software ya instalado. Pero el ser humano, o sea, dentro de las estructuras de personalidad están las estructuras de carácter, están las estructuras de comportamiento y están las estructuras afectivas, ¿verdad? Hay un famoso libro que todos los que hemos estudiado psicología tuvimos que haberlo conocido, de los trastornos de personalidad de Millon, ¿verdad? Que es terriblemente complicada, pero es muy bonita la estructuración que él hace. Una persona narcisista que haga una reestructuración cognitiva, es decir, una modificación en su estructura de pensamiento. A nivel afectivo, revisemos qué es lo que está compensando a través de su posición narcisista, y que haga cambios conductuales y, por supuesto, un entrenamiento en habilidades sociales puede tener muy buen pronóstico, ¿verdad? Esto depende de cuán abierta sea la persona. Sí, desafortunadamente hay personas que se cierran tanto en la vida, que no solo narcisistas, hay personas que se encierran en su depresión, otros en su obsesión, otros en su narcisismo. Entonces depende de la capacidad de la persona de dejarse ayudar por otros y por sí mismo. Nos están comentando precisamente que una oyente tiene el mismo problema en el trabajo, tiene un compañero que es muy narcisista, pero ella nos consulta que cómo se puede trabajar con una persona así que tenga el mismo puesto.
Que no sea el jefe, que sea una persona con el mismo puesto. ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Bueno, yo creo que es exactamente lo mismo. O sea, lo que uno tiene que hacer es no tomarse las cosas como a un nivel personal. Si en algún momento la persona está siendo descalificadora y no es el jefe, yo pienso que entonces ahí uno puede recurrir como al jefe para tratar de nivelar la situación. Sin embargo, a nivel personal, yo sí creo lo primero, igual, no tomarse las cosas como algo personal, tratar de ver cómo al no hacer uno las cosas, al no tomarse uno las cosas a nivel personal, uno reacciona de una manera más asertiva. Uno le puede decir a la persona, mira, lo que vos me estás diciendo no me está afectando mi relación laboral con vos. No espere que si realmente fuera un narcisista, no espere que esa persona sienta empatía. Es probable que no genere un cambio radical, pero sí, por lo menos la señora se va a liberar, o la persona que escribe se va a liberar de poder expresar lo que está sintiendo en ese momento, porque si no se está cargando de mucha frustración, tratando de cambiar a alguien que, como bien dice Rafa, solamente si esa persona realmente lo desea, lo va a poder cambiar. O sea, nadie va a poder cambiar al otro, ni yo diciéndole las cosas más hermosas, ni tratando de motivarlo de la mejor manera se puede hacer. De hecho, en la terapia es mejor no nombrar que es una persona narcisista, sino, como dice Rafa, empezar con la parte de habilidades sociales. Entonces, si esa persona en el trabajo es carente de habilidades sociales, yo empezar a mejorar, a tratar de ver cuáles son las habilidades sociales que podría desarrollar mejor para poder trabajar con ese compañero. Y como último, rápidamente, porque creo que estamos fuera de tiempo ya, yo siempre le he dicho a las personas, cuando uno tiene que lidiar con un compañero, un jefe, un primo, un hermano, un tío complicado, narcisista, egocéntrico, cualquiera, recordemos que el problema no está en lo que el otro me diga, es en lo que yo creo que el otro me está diciendo. Si Laura me dijera a mí, Rafa, sos el psicólogo más tonto que yo he conocido, bueno, antes de sentirme tonto tengo que evaluar cuál es el fundamento de tu comentario, y si el fundamento de tu comentario es inválido, es que vos sos narcisista, ¿para qué me voy a amargar? Todo ser humano tiene que elegir las luchas que quiera tener. Hay luchas que están perdidas, pero ¿para qué echársela? Entonces yo puedo ser muy yo sin ser narcisista, por supuesto. Perfecto, son las 10 de la mañana con 30 minutos. A todos ustedes, muchísimas gracias por estos minutos tan valiosos que nos dedicaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y de esta forma despedimos la sección de psicología, porque al volver de la pausa estaremos conversando sobre la iniciativa Líderes, hoy con el mentor del año. Ya volvemos. La sección de psicología de su revista matutina de Mañana con Monumental está a cargo de los especialistas del Centro de Desarrollo Humano Integral, CEDI, ubicado costado norte de Pizza Hut en Paseo Colón. También puede contactar a los expertos al número telefónico 2222-6817 o al 2222-6779. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. ¿Querés que griten tu nombre? Que lo coreen mientras te aplauden. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo los vas a conquistar? ¿Crees tener lo suficiente? Entonces, demostrale al mundo y gritale en la cara que podés, que tenés el talento, las ganas, el valor. Conquista, brilla, dalo todo, que este es tu momento, tu año para ser el mejor. No te perdás el Exa Show de Variedades 2013 y disfruta de lo mejor del skateboarding, el deporte que va con vos, a cargo del team de Street Skate Park Mobile. Patrocina Taco Bell, Patronato Nacional de la Infancia, Pani, Instrumentos Musicales La Voz, Claro, Titi Cupón y Canal 2. Te invita Exa FM. El Exa Show de Variedades 2013 es un evento avalado por Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Cuando compartir es lo que importa, cuando dar más no está de más, cuando una caricia te sorprende y te hace recordar, cada momento tiene un sabor que lo convierte en especial. Calvo, el sabor de cada momento.
Ahora tu leche Dos Pinos viene cargada de premios. Dos Pinos te regala 45 millones de colones en premios, 160 órdenes de compra canjeables en Importadora Monje y 50 premios de leche gratis por un año. Para participar, busca el código en el empaque, actívalo llamando gratis al 800 Dos Pinos o en www.dospinostepremia.com y consérvalo para reclamar tu premio. Dos Pinos, nutriendo alegría. Este es un éxito de la música nacional que podrás ver en Hecho en Costa Rica. Hecho en Costa Rica, lo mejor de la música nacional por CBR Canal 2. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Dice Hernández. Yo ya pasé cualquier. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Muchísimas gracias por estar en compañía de su revista matutina De Mañana con Monumental. La iniciativa que realiza en conjunto Central de Radios, Repretel y La República junto al Grupo Crece se encuentra en su fase final. Recordemos que este es un proyecto que busca premiar a los líderes de todo el país cuyas acciones los convierten en agentes de cambio. Hoy hemos invitado a los finalistas de la categoría Mentor del Año y está con nosotros don Francisco Barrantes, quien es orientador del Liceo Nocturno de Atillo y jóvenes de comunidades de riesgo social, y también el otro finalista, don Javier Delgado, actual técnico del Club Sport Cartaginés, y además nos acompaña la presidenta de la Fundación Crece, Mónica Araya. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien, buenos días, Laura. Buenos días, compañeros. Bueno, yo quisiera saber cuál fue la labor que realizó cada uno de ustedes y por la cual fueron nominados. No sé cuál de los dos quieren empezar, Javier, don Francisco, don Javier. Muy buenos días, Laura, Francisco, doña Mónica, a los amigos oyentes. Como siempre, un placer estar por acá. Bueno, yo me llevé la grata sorpresa de ser nominado por lo que realizamos en el Club Sport Cartaginés el torneo pasado. Empezó una iniciativa de un mejoramiento interno en el camerino, y después, conforme los resultados, esto se fue trasladando fuera del camerino, al centro de Cartago, a la provincia de Cartago, y terminó, creo que, haciendo eco en todo el país. La propuesta nuestra es ver a los jugadores de fútbol como personas, como seres humanos que tienen emociones, que se equivocan, que tienen aciertos, que son victoriados, que son señalados, y hacerles entender de que el fútbol es una profesión muy linda, es una pasión, pero si no se le saca el provecho también puede ser contraproducente. ¿Por qué? Yo siempre lo he explicado, el fútbol es una profesión diferente a todas las demás. La edad productiva de un profesional en cualquier otra carrera, llámese médico, abogado, piloto, gerente de una empresa, su edad productiva es de los 40 a los 50 años, donde saca la mayor parte de lo mejor de sí. En el fútbol es de los 20 a los 30 años, y si no se piensa bien, si no se invierte, si no se prepara, pues después puede venir una
una etapa de frustración de lo que pudo haber hecho y no hizo. Y entonces los incentivamos a leer, a dar charlas entre ellos, a desplazarnos a escuelas, colegios, empresas, a dar nuestro testimonio de lo que hemos vivido, de cómo trabajar en equipo, sobre liderazgo, y también hacerlos entender de que somos figuras públicas, de que somos influyentes, para bien o para mal, eso ya va a depender de cada quien, pero los encauzamos a que se preparen, a que sigan estudiando, a que retomen sus estudios, a que saquen una carrera, a que saquen un curso de inglés, de computación, y con eso nos aseguramos de que después del fútbol vamos a tener muy buenas personas dentro de la sociedad. Y es que precisamente, don Javier, antes de darle la palabra a don Francisco, usted logró unir una provincia, un país, un pueblo en un solo sentimiento, cuando precisamente Cartago, tal vez nadie creía en ese equipo, estaba en el último lugar, y precisamente es ahí cuando usted hace esta labor de empoderamiento y logra sacar adelante, exaltar los sentimientos más lindos de solidaridad, de que sí se puede, de todo un país, ¿verdad? Porque era como, esa final yo se lo comentaba el otro día a don Javier, era un partido de la selección nacional en un mundial. Bueno, yo creo que eso vino por añadidura, porque el pensamiento de uno fue la responsabilidad que tiene en el momento que lo ponen a cargo de un grupo, que es tratar de hacerlo mejor. Como le digo, yo estoy muy honrado con la Fundación Crece y los jueces y la persona que me nominó, que tengo que preguntarle muy bien el nombre a doña Mónica para agradecerle también públicamente. Pero yo siento, y cuando ya me di cuenta de las historias de los demás compañeros, tanto de Francisco como los nominados a las otras categorías, yo sinceramente le soy completamente transparente, le doy más valor a lo que ellos han hecho, porque casi es anónimo, porque son historias de un esfuerzo innumerable. Yo he tenido ayuda de muchos sectores, yo tengo ayuda de mis compañeros del cuerpo técnico, de una dirigencia, de una afición, de los medios de comunicación, y a veces eso facilita más. No le estoy quitando valor a lo que hice, por supuesto que no, pero sí, cuando uno, que ya he hablado con Francisco, y no lo veo como un competidor, sino lo veo como una persona a la cual es un ejemplo para muchas personas, de que vivimos en Barrio Cuba los dos, tenemos coincidencias, y esta es la vida, ¿verdad? Son vecinos casi. Sí, en algún momento fuimos hasta vecinos y no nos dimos cuenta, y ahora nos venimos a conocer. Sé la dificultad que tiene, por ejemplo, una zona como la de Atillo, las dificultades sociales, las dificultades de delincuencia, de drogadicción, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, sí, fue importante lo que logramos a nivel de un país, perfecto, es importante, pero aquí la responsabilidad es cómo mantener eso. O sea, que no sea algo fugaz de que qué bien el torneo anterior estuvo cartaginés y después ahora va a pasar todo lo contrario, o no vamos a seguir con la misma propuesta de llegar con nuestro mensaje a mucha gente. Y lo que ellos han hecho, Francisco y los demás compañeros, ha calado muy fuerte, y el reconocimiento total. Aquí no se trata de quién gana, aquí se trata de que quede sembrada una semilla, y yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Yo no me voy a echar para atrás si no gano. Sé que Francisco no se va a echar para atrás, ni se va a frustrar, ni va a ser una persona amargada si no gana, todo lo contrario. Yo creo que este reconocimiento más bien nos da el impulso necesario para entender de que estos medios que tenemos en este momento son para llegar a miles y miles de personas que necesitan en este momento una voz de aliento. Y precisamente yo me imagino que nuestros oyentes y televidentes de Canal 2 se estarán preguntando, pero bueno, ¿qué hizo don Francisco Barrantes Rojas, vecino de Atillo, y quien tiene una labor muy importante para comentar el día de hoy? Muy buenos días, don Francisco. Buenos días, doña Laura, buenos días, compañeros, nuevamente. Bueno, realmente lo que acaba de señalar Javier es lo más importante del concurso, de la participación. Aquí no se rescata a una persona, aquí se rescata una iniciativa. Y eso es lo lindo que tiene doña Mónica con su Fundación Crece, que está rescatando iniciativas de personas que hemos tenido protagonismo, que en algún momento, y lo hemos hecho durante mucho tiempo en la historia de vida de cada uno de nosotros, tanto de Javier, que tengo bastante tiempo de conocerlo como figura pública que es, y hemos trabajado fuertemente, él en su escenario deportivo, futbolístico propiamente, y yo en mi escenario educativo. Yo quiero arrancar con una frase que dijo Miguel Ángel en algún momento: el ser humano es como una piedra, que ahí está una estatua dentro de esa piedra, y él decía que él no hacía las estatuas, sino que él lo que hacía era arrancar pedazos de la piedra. Yo creo que eso es lo que hacemos nosotros en nuestro escenario cotidiano, Javier en su fútbol, yo en la parte educativa, es rescatar en esa juventud, en esos muchachos y muchachas con los cuales Dios nos da el gran privilegio de trabajar, de rescatarles esa capacidad, ese potencial que tienen ellos para el servicio o bien su vocación.
En el caso particular de Javier, con el fútbol, muchachos con habilidades y destrezas, y en el caso mío particular, jóvenes que no tienen todavía un proyecto de vida, pero sí lo tienen implícito, es trabajarlo, darle esa iniciativa al muchacho, usted puede, usted tiene esa gran capacidad. Y bueno, el proyecto específicamente era de jóvenes estudiando, jóvenes en un colegio nocturno, donde tenían su situación ahí económica, que no podían ir a la SOA para comer sus alimentos, los encontraban en los pasillos, y ahí es donde nace la iniciativa de qué podemos hacer por estos jóvenes para que no se queden en camino, jóvenes que eran potenciales desertores, o como se habla ahora, el tema de exclusión educativa. Podemos rescatarlo, me voy a las aulas y ahí es donde empiezo a arrancar los pedacitos de los muchachos que tienen ya de por sí la solidaridad, un país solidario, y les digo, muchachos, tenemos esta situación, ¿qué podemos hacer? Les traigo este chanchito, el famoso chanchito solidario, y les digo, ayudemos a los demás compañeros. Y mire, en el momento, no es que no hubo que decirles 2 veces, no, ni mucho menos. Ellos en el momento, de una vez pasé por las pupitres y todos colaboraron. Los chanchitos día a día se rejuntaban 3.000, 4.000 colones, y eso se hacía, se rejuntaba el dinero, se le llevaba a la señora Azoa, ella preparaba los alimentos. El día siguiente ya no tenían que esperar el tiempo de recreo, sino que antes de entrar a clases ya el muchacho tenía su sustento. ¿Cómo cree que iba a clases? Bueno. O sea, el muchacho iba motivado, iba con ganas, y de ahí en adelante. Entonces, la iniciativa de líderes, yo considero que es eso, es rescatar las iniciativas que tenemos cada uno de nosotros, no la persona, no es Francisco, no es Javier, porque si hablamos aquí de Javier como figura pública obviamente lleva ventaja, por decirlo así, pero aquí ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de una iniciativa muy interesante que tiene con un equipo, con un país, con un canto, con una provincia, y yo en mi institución educativa. Y lo lindo de esto es, Laura, es que ya mucha gente, viendo la iniciativa por medio de los medios de comunicación, ha dicho, yo quiero llevar esta iniciativa a mi institución. Perfecto, eran las palabras de Francisco Barrantes, quien es uno de los finalistas de esta iniciativa Líderes. Son las 10 de la mañana con 45 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y en unos minutos volvemos con más de su revista matutina de Mañana con Monumental. Cuando abrís un sobrecito de... Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Son las 10 de la mañana con 48 minutos. Muchísimas gracias por estar en compañía de su revista matutina de Mañana con Monumental. Hoy estamos en compañía de Javier Delgado, director técnico del grupo Sport Cartaginés, y Francisco Barrantes. Ellos son finalistas de esta iniciativa que tiene Central de Radios Repretel, La República y el grupo Crece, Líderes. Ellos están nominados, o más bien son finalistas de la categoría Mentor del Año. Yo quisiera saber, don Francisco, don Javier, ¿cuál es el rostro humano detrás de esa labor que ustedes realizan día con día? ¿Alguna experiencia en particular que ustedes quieran compartir con toda la audiencia de Mañana con Monumental? Claro, me permite, gracias. El rostro humano, ver los resultados, el resultado de alumnos que se gradúan, alumnos que salieron de su aula con hambre, se quedaron en los pasillos, y después verlos recogiendo un título. Verlos recogiendo títulos es la parte humana, o sea, y que ellos lo lleguen y lo abracen a uno y digan, profe, muchas gracias, porque gracias a usted me mantuve en el sistema escolar, me mantuve en el sistema educativo, me mantuve en el colegio. O sea, verlos ahí es donde uno dice, ese es el premio, ese es el gran premio. Imagínese usted que notas de 40, de 50 tenían esos muchachos, de verlos después con los resultados. Los mismos profesores, en la sala de profesores decían, es que fulano de tal, cito nombres, Pablo, etcétera, ¿verdad? Angie, etcétera. Me decían, fulana de tal, mire, tiene 80, tiene 90, ese es el rostro humano, ver ese logro, porque para los profesores es la parte académica, ese es el resultado, ¿verdad? La parte cuantitativa. Para nosotros como orientadores es la parte cualitativa, y la parte cualitativa es ver ese muchacho ya dentro del sistema educativo, verlo dentro del aula, viéndolo participar, porque imagínense ustedes, un muchacho con hambre, llega después del recreo, que va a tener voluntad de poder hablar en el aula, que llevar trabajo, llevar tareas, es muy difícil su participación. Entonces, cuando uno llega al aula y lo ve participando, les decía ahora a los compañeros, de verlos exponiendo en grupo, muchachos que eran de por sí personas introvertidas,
verlos exponiendo, ese es el rostro humano. Y que incluso, mire, la parte de la nominación, cuando me dicen a mí esta parte de la nominación, que de hecho también desconozco, es donde uno se siente tan feliz porque yo estoy seguro que detrás de eso está un alumno. Y los alumnos, hay algunos que todavía se mantienen en el sistema educativo, se mantienen en el colegio, pues estaban en aquel entonces en 7º o 8º cuando empezó esta iniciativa, hoy están en 4º, están en 5º año, y decirle, profe, yo quiero salir en cámara, profe, yo quiero hablar, porque no es que quieren hablar del profe, quieren hablar de su experiencia de vida, cómo ellos lograron estar en 5º año y es su máxima realización. Una de las periodistas, una de las muchachas se la arrimó y le dijo, vieras que yo estoy en 5º gracias a esta actividad. Bueno, el rostro humano. Y nada más para que nuestros oyentes y televidentes sepan, con esta iniciativa que tiene don Francisco Barrantes, él logró bajar la deserción de un 70% a un 30%, con todas estas pequeñas acciones que ahora hacen un gran resultado y un gran esfuerzo. Y don Javier, el rostro humano detrás de esa labor que usted está realizando como director técnico del Club Sport Cartaginés? Son muchas, son incontables, y eso en 6 meses. Yo siempre he tenido como filosofía, un líder motiva con las experiencias o las historias de otros. Un líder inspira con su propio ejemplo, su propia experiencia. Yo nunca les pido a los jugadores o a las personas a las que yo le hablo que hagan algo si yo no soy el primero en hacerlo. Empezando por ahí, el ejemplo es lo que queda marcado. Nosotros en algún momento estuvimos hablando de casos de personas que son ejemplo de la vida, que luchan, que no se dejan vencer, que tienen limitaciones y salen adelante, pero no nos quedamos solo con la historia, sino que lo llevamos al camerino. Les doy un ejemplo, Lawrence Cordero, es un muchacho que ya tiene 30 años, que tiene 12 de estar en cama, es cuadraplégico, era jugador de fútbol, tuvo un problema, una mala praxis en el hospital y quedó en esa condición. Y yo les contaba a ellos la historia de que estuvo 5 años, cuando yo lo conocí en el Hospital Calderón Guardia. Él empezó con su problema a los 18 años, lejos de amargarse, lejos de provocar lástima. ¿Saben lo que hizo en esos 5 años en el Hospital Calderón Guardia? Terminó su bachillerato en cama. Y entonces yo les contaba a los jugadores y para inspirarlos lo llevamos al camerino y él mismo les contó su historia. Y entonces esas son las cosas que marcan, y por eso yo les digo que tal vez el reconocimiento se lo está llevando en este momento uno, pero son tantas las personas que han contribuido con esto. Y entonces Lawrence es un caso, Ariel es otro muchacho que tiene problemas de crecimiento, mide 1,60 m, y son personas joviales, personas que se ríen de sus problemáticas. Él dice que él lo que le gusta de esa estatura es que apenas le da la estatura para ir y montarse a todos los juegos del parque de diversiones. Ay, qué lindo. Imagínense. Entonces, cuando uno ve que una persona se ríe de sus problemas, de sus podría decirse hasta de sus maldiciones, empleando esa palabra que se utilizó mucho en Cartago y que la estamos erradicando. Claro. Y va y les demuestra a ellos que con sus limitaciones físicas, con los pies más cortos que lo normal, con sus bracitos, y hace series que le puede ganar a cualquier jugador profesional de fútbol, y lo llevamos en vivo y a todo color. Y entonces los jugadores, primero había un sentimiento de tristeza, llorando junto con él, y él decía: esto es para que ustedes entiendan de que si Dios les da todas las facultades, aprovéchenlas. Entonces eso se fue transmitiendo, estoy seguro, de los jugadores pasó a sus familias, de sus familias pasó a sus vecinos, y de sus vecinos al entorno, y ese fue el efecto que al final mucha gente ve, el efecto final, que fue lo que sucedió en la semana de las finales contra Heredia. Pero el trabajo había sido de hormiga, antes, y contribuyeron un montón de personas. Entonces aquí yo me cansaría de contar historias, niños agradeciendo, llorando de alegría, personas adultas diciendo que le devolvimos la alegría a una provincia, que le devolvimos la ilusión. Entonces esas son cosas que no tienen valor, que no se pueden cuantificar, que no tienen precio. Y esta es la plataforma que nosotros tenemos que aprovechar para seguir con esa transformación. ¿Cuál es el problema de la sociedad actual? Número 1, la indiferencia. Nosotros salimos aquí probablemente ahorita de Monumental y vemos a alguien tirado en la calle, lo que hacemos es seguir recto. Es su problema, ¿qué tiene que ver conmigo? Y entonces ahí es donde empieza ese efecto de que voy a preocuparme solo por lo mío. Si yo estoy bien, no me interesa qué pase con los demás. Cada quien tiene que velar por lo suyo. Y cuando vemos gestos, hace poco vi
creo que en Giros, una iniciativa de que uno va a tomarse un café y deja pago otro café. El café pendiente. Café pendiente, exactamente, esa es la palabra. Son cosas que alguien puede decir, ¿qué tiene eso de especial? Pero es una punta de lanza que después nos puede provocar ser más solidarios con los demás. Entonces son muchas las referencias que puedo hacer, pero yo creo que esta es muy importante porque son personas valiosas que le han agregado valor a nuestras vidas y que son ejemplo, y que estas personas anónimamente en su cama, sin poder desplazarse, con sus limitaciones, que el muchacho Ariel, que es de Cartago, nos decía, cuando él va por la calle y va un chiquito con su mamá, el chiquito le dice, mami, vea qué raro es él, vea qué raro es él. Él al principio le chocaba eso, y después entendió de que más bien era una persona especial, era una persona que llamaba la atención, y ese llamar la atención lo canalizó para llevar su mensaje. Doña Mónica, nada más robándonos un minutito de programa, si nos puede comentar, esta es la única categoría en donde el público no podrá participar y el ganador solamente lo elegirá el jurado. Exactamente, esta es la única categoría, Laura. Bueno, sí podrán ver sus historias obviamente en la página web de líderes.cr, y obviamente los estarán viendo en los anuncios que estamos haciendo ya en Central de Radios, La República, e inclusive fuertemente en Repretel, en todos los canales de las historias. Sin embargo, quiero anotar una cosa más, Laura. Yo creo que hay una labor importante con relación al mentor, y estamos viendo una característica en este momento con nuestros dos participantes. Normalmente un mentor, la gente piensa que es simplemente un profesor, ¿verdad? Alguien que me enseñó algo. En realidad en nuestros dos nominados en este momento estamos viendo realmente una labor importantísima, no solo desde el punto de vista de un líder de movilizar gente, sino que realmente los recursos, ellos demuestran que los recursos y las capacidades siempre estuvieron ahí, y fueron aquellos que tomaron la iniciativa para poder no solo crecer ellos en el proceso, porque vean cómo ellos se sienten satisfechos al hablar de toda la forma positiva de lo que lograron con un pueblo, con una comunidad, y el derrame que esto tiene es mucho más allá de lo que ellos podrían estar midiendo. Pero más que eso, si lo vemos, es realmente el crecimiento integral del ser humano, donde lo que el mentor está haciendo es sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Y cuando estamos hablando que uno tuvo o no tuvo la posibilidad del tema de medios de comunicación, eso en realidad, digamos, es un medio más, ¿verdad? La iniciativa que han tomado los dos ha sido impresionante. Yo creo que es encomiable realmente de parte de ambos, y felicitarlos. Yo creo que va a ser también una labor muy difícil para el jurado, por dicha le toca al jurado y no a ninguno de los socios estratégicos, pero los dos para nosotros son ganadores. El hecho de dar a conocer la labor que ha hecho cada uno de ustedes para nosotros ya es un regalo, no solo a los socios estratégicos, sino que yo creo que al país. Excelente, ya tenemos que ir finalizando, me robé 2 minutos más de lo permitido. 10 de la mañana con 58 minutos serán las palabras de Mónica Araya, presidenta de la Fundación Crece. También darle las gracias a Javier Delgado y a Francisco Barrantes. Muchísimas gracias por este tiempo. Mucho gusto, buenos días. De esta forma despedimos de Mañana con Monumental. Hasta la próxima. De mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Sí.